Del gobierno del presidente Daniel Noboa Sin en estos 2 años de gestión. Saludamos a la ministra de Economía y Finanzas, Saria Moya. ¿Cómo le va, ministra? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por este espacio que tenemos para compartir estos logros y también para conversar con la ciudadanía. Hablemos entonces de la disminución del índice de pobreza de 28 a 21.4%. Es una baja significativa en cerca de 20 años. Son 7 puntos porcentuales, pero le pregunto, ministra, ¿se logró el objetivo en las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos, en el caso de la Amazonía, Chimborazo y Tungurahua en el centro del país y finalmente en la costa Esmeraldas y Santa Elena? Buenos días, y realmente el gobierno del presidente Daniel Noboa es un gobierno que cumple su promesa. Estamos creciendo, el crecimiento económico es lo que da las condiciones para que puedan mejorar los niveles de pobreza a nivel nacional. Tenemos para el caso de la pobreza nacional, como usted indicaba, 7 puntos porcentuales más o menos de diferencia, y es importante los avances que se ha tenido en la pobreza rural, especialmente en la pobreza extrema rural, que tiene una disminución de 7.3 puntos porcentuales. ¿Y por qué se dan estos cambios en estos indicadores? ¿Por qué mejoran las condiciones de vida poco a poco en las zonas rurales de nuestro país? Y es porque tenemos políticas públicas focalizadas y enmarcadas en mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable. Esto viene acompañado también en una mejora en los indicadores de empleo. Los indicadores de empleo también han venido mejorando y estos indicadores suelen tardar un poco en mostrar avances porque dependen de que la economía vaya creciendo. Al tener una economía que ha crecido en el año 2025, se dan las condiciones para que la población acceda a mejores condiciones de empleo. Uno de los problemas, digamos, más grandes que ha tenido el Ecuador históricamente es el subempleo. Y es precisamente en este indicador en el que se ven grandes avances. Por ejemplo, el subempleo a nivel nacional ha disminuido también en 7 puntos porcentuales solo en el último año, pero es muy importante y el presidente ha sido muy enfático en que cuida a una población en el área de empleo específica, que son los jóvenes de 18 a 30 años. Y en este grupo poblacional vemos una mejora significativa en el empleo adecuado, pues pasa de 32.4 a 39.9, es decir, hay una mejora en las condiciones laborales y está acompañada con una disminución en el subempleo de 9.9 puntos porcentuales, es decir, es más alta que la nacional en general. Y eso también es una evidencia de focalización de políticas públicas orientadas a estos grupos poblacionales. Sí, sobre lo del empleo adecuado queríamos hablar porque la población económicamente activa en el Ecuador está conformada por un poco más de 8.500.000 trabajadores, pero fíjese que solo el 40% cuenta con un empleo adecuado, es decir, 5 millones de trabajadores no tienen un empleo con las formalidades de la ley, ¿no? Horas extras, afiliación al seguro y demás. ¿Cuánto tiempo tardaría en cubrirse todo este grupo, que es importante? Muchos se preguntan dónde está la política económica del gobierno porque no ven un aumento significativo en el empleo adecuado. Usted ha dicho que sí, que en los últimos, 12 meses, un poco más, tuvieron un aumento de unos 5 o 6 puntos porcentuales en el empleo adecuado, pero eso quizás no se percibe en la calle, ministra. Realmente tener impactos en este indicador toma tiempo y la tendencia que estamos viendo, pasar de 33 a 37 es algo que el Ecuador no había visto en los últimos años. Hemos pasado por grandes desafíos, pero son las políticas del gobierno del presidente Daniel Noboa lo que hace que mejore el empleo adecuado y vaya bajando precisamente de lo que usted habla. El subempleo. Hay que prestar atención a ese grupo de población que no logra acceder a un empleo que sea adecuado y por eso vemos estos resultados, tanto a nivel nacional como en esta población que es tan importante de 18 a 30 años porque es la mayoría de la población económicamente activa. Hablemos de macroeconomía, ministra. La calificación internacional crediticia del Ecuador ha logrado una disminución importante, ha caído a 460 puntos, una baja de 1.448 puntos. Esto le permite al país acceder a mercados de capitales que hace unos 5 o 6 años simplemente estaban bloqueados porque no era sujeto de crédito del Ecuador. Cuéntenos en qué medida eso ha sumado. El indicador del riesgo país es una medida que
calcula la diferencia entre lo que paga un país por su deuda en el exterior comparado con el bono del Tesoro americano. ¿Eso qué quiere decir? Al estar en un nivel de 2000 es precisamente lo que usted indicaba, no teníamos acceso a financiamiento. ¿Por qué esto es problemático para la familia ecuatoriana, básicamente? Porque cuando un gobierno no puede acceder a financiamiento externo, tiene que acceder a financiamiento local, es decir, requiere recursos del sistema financiero nacional. ¿Y eso qué hace? Que haya menos depósitos disponibles para colocación de crédito para productores, para emprendedores, para familias que están buscando una adquisición de una vivienda. Durante estos 2 años hemos visto un incremento en los depósitos. Solo en este año han incrementado el 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que había más disponibilidad en el sistema financiero para prestar ese dinero. ¿Pero a quién le presta? ¿Al Estado ecuatoriano o a las familias? Al tener esa reducción del riesgo país, el gobierno puede acceder a financiamiento externo en mejores condiciones, en mejores plazos, y eso hace que esos recursos se liberen para que el sistema financiero preste al productor, al emprendedor, a la familia ecuatoriana. Vemos un crecimiento en el crédito del 12%, pero vemos un crecimiento en el crédito productivo del 19%. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema financiero tiene la liquidez suficiente para impulsar el crecimiento del sector productivo. Todos estamos creciendo. Está creciendo el sistema financiero, está creciendo la economía ecuatoriana, están creciendo los productores, están teniendo mayor financiamiento que les permite mejorar sus procesos productivos y que estos productos sean vendidos de mejor manera, no solo en el Ecuador, sino también en el exterior, y eso lo vemos en las exportaciones. Y a propósito del exterior, la Reserva Internacional ha tenido un aumento también exponencial, ¿no? Hoy llega a 9.795 millones de dólares, equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto. Esto no sucedía desde hace más de 5 años, ministra, desde los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. ¿Qué circunstancias permitieron lograr este objetivo? Es el crecimiento de la economía cuando la ciudadanía deposita sus recursos en la banca. La banca entrega un porcentaje de eso al Banco Central. Esos recursos, esa reserva internacional es el respaldo de todo el país, es el respaldo del productor, del emprendedor, de la familia que puso sus recursos en la banca. Tener reservas internacionales sólidas es lo que hace que tengamos una dolarización sólida. Cuando nosotros llegamos al gobierno se hablaba mucho de que está en riesgo la dolarización, está en riesgo la dolarización. Y la ciudadanía no necesariamente sabe qué es lo que hace que esté en riesgo un sistema de moneda. Y las reservas internacionales son el respaldo de la moneda. En este año hemos tenido un crecimiento del 42% y en los 2 años el crecimiento es del 73%. Este es un gobierno que entiende cómo tiene que ir fortaleciendo la economía porque este indicador también genera confianza internacional. Cuando el presidente asumió el poder, esa cifra estaba en 6.500 millones de dólares, yo me acuerdo de aquello. Y en la época de Moreno y de Lasso no llegaban ni a 4.500 millones de dólares. Exactamente, entonces al haber mayor liquidez, y como vemos hay crecimiento en los depósitos, lógicamente tiene que haber un crecimiento en la Reserva Internacional que se nutre también del acceso a financiamiento externo. Todo este dinamismo que vemos va formando un ciclo virtuoso que hace que nuestros productores tengan un mejor financiamiento, que mejoren sus procesos productivos y que pongan sus productos en el exterior. Siempre se ha hablado que el Ecuador tiene una dependencia del petróleo y eso se veía mucho en las exportaciones. Ahora vemos que nuestras exportaciones no petroleras crecen a un ritmo que nos permite irnos desligando de esa dependencia histórica. Nuestras exportaciones no petroleras han crecido en un 20%. Camarón, banano. Pero justamente vamos a hablar de las no tradicionales. Las que usted menciona son tradicionales. Las no tradicionales han aumentado en 14%. Esto es muy importante porque no solo crece el camarón y el banano, sino que también otros productos empiezan a diversificar nuestra oferta exportable. Frutas, pitahaya. Pitahaya, los arándanos, la uvilla, que se empiezan a posicionar también en nuevos mercados, en nuevos países. Y ese dinamismo es lo que hace que tengamos ahora una balanza comercial no petrolera sólida, que en 2023 estaba en 73 millones y que ahora está en más de 3.900 millones. ¿Por qué esto es importante? Porque es el sector productivo el que va generando empleo.
la agricultura crece, el sector agroindustrial también va creciendo y esto va acompañado de otros sectores que también se van potenciando. Por ejemplo, el gobierno ha tenido una política orientada a generar un crecimiento en el sector de la construcción. También tiene un potencial muy fuerte de creación de empleo, ya está generando más empleo a través de políticas específicas. Bueno, también tiene dos incentivos tributarios, ministra, ¿no? Exactamente. Tiene un IVA diferenciado del 5% y aparte la posibilidad de solicitar la devolución del IVA en la primera adquisición de una casa. Exactamente. Entonces, son esas políticas las que son políticas focalizadas a ciertos sectores que generan dinamismo económico y no solo son incentivos tributarios. Tenemos el programa de Miti Miti, que implica que el gobierno subsidia la mitad de la tasa de interés para que la cuota que pagan las familias ecuatorianas por su vivienda sea similar a la de un arriendo en muchísimos casos. Este financiamiento que se va a dar a este programa es histórico. Este año será de alrededor de $600 millones, porque también esa es otra de las ventajas de tener acceso a financiamiento externo en mejores condiciones. A través de el BID podemos movilizar recursos para este programa que va a ser tan importante en este año. Ministra, antes de que se nos agote el tiempo, hablemos de los pagos, que no son pocos, en el caso de la deuda externa. Para este año se estima que deben de hacerse al menos pagos por $3.952 millones a organismos internacionales. ¿Esa es la cifra establecida en el presupuesto aprobado o no? Sí, es algo que bordea esos números. Es importante hablar de qué tan sostenible es la deuda externa. En el Ecuador recientemente se le hizo una evaluación por medio de la calificadora Fitch, es una calificadora internacional que evalúa cuál es la sostenibilidad de los instrumentos de deuda externa de un país. Esta calificadora pasó al Ecuador de una categoría C a una categoría B. ¿Y qué quiere decir eso? Existen fondos de inversión estadounidenses, europeos, asiáticos, que no pueden invertir en países que están en categoría C. Al pasar el Ecuador a categoría B, ese candado se abre y tenemos acceso a mejor financiamiento con mejores tasas. Nuestro porcentaje de deuda con respecto al PIB ha bajado en este último año, también impulsado por el crecimiento económico. ¿Está en menos del 50%, como lo establece el Código Orgánico? Exactamente, está menos del 57%, está alrededor del 47%, y eso es lo que hace que nuestra deuda sea sostenible. La deuda hay que medirla en términos del porcentaje del PIB, no en términos nominales. ¿Por qué? Porque a medida que una economía crece, para que sea comparable el indicador, se tiene que hacer una ponderación con respecto al PIB. Y con respecto al PIB, nuestra deuda ha bajado y está, no dicho por nosotros, sino por una calificadora internacional, que está en un nivel más sostenible de lo que estuvo en los últimos años. Agradecemos la comparecencia de la señora ministra de Economía y Finanzas, Zaria Moya. Ella ha hablado sobre los logros económicos del gobierno del presidente Daniel Noboa Sin en cuanto a la disminución del índice de pobreza, también del empleo adecuado y demás. Son las 7 de la mañana con 49 minutos, así concluimos la entrevista del día. Vamos a una pausa comercial.